Buenas, soy José González, estudiante de Ingeniería Eléctrica para la asignación de Electrónica Industrial, la tarea número 4. Tenemos que, en referencia al circuito rectificador trifásico tipo puente incompleto, ilustrado en la figura, determinar el factor de potencia y calcular los valores promedio y eficaces de las corrientes. Bueno, procedemos primeramente a buscar las impedancias del circuito. Ya teniendo los valores de la resistencia y de la bobina, lo sustituimos en la fórmula. Buscamos el valor de la M teniendo el voltaje de la carga y el voltaje de alimentación. Con este valor y el valor del ángulo de disparo procedemos a buscar en las gráficas correspondientes, y nos da que el circuito mostrado anteriormente se encuentra en la zona 2 de operación de corriente discontinua. De esas dos gráficas encontramos el valor aproximado de Y el de la corriente ORM, que sería aproximadamente de 0,125 amperios. Con los datos anteriores calculamos el ángulo, que es la tangente a la menos 1 de la bobina entre la resistencia. Y como sabemos ya que está en el modo 2, buscamos la fórmula correspondiente a la corriente ON en el modo 2, que es la siguiente. Pasamos los valores de los ángulos a radianes y los sustituimos en la fórmula. La corriente ON nos dio 0,113. Bueno, ahora procedemos a buscar las otras corrientes, las corrientes OR y la corriente de salida, que tenemos que sería la corriente de base por la corriente ORN. Lo sustituimos en la fórmula y tenemos el valor correspondiente. Y de igual forma la corriente de salida. Tenemos que es corriente de base por corriente ON. Sustituimos en la fórmula los valores que ya tenemos y tenemos los valores de salida. La potencia del circuito, tenemos que la corriente OR al cuadrado por la resistencia por el voltaje en la carga por la corriente de salida. Sustituimos los valores que ya tenemos en la fórmula y nos da que tenemos 1791.62 vatios. Ahora empezamos a responder las preguntas. El factor de potencia. El factor de potencia, como nos indica en el libro, la fórmula es la potencia de entrada, la potencia de salida entre el voltaje por la potencia de entrada. Sustituimos en la fórmula nuevamente y tenemos el resultado, que es un factor de potencia de 0,754. Buscamos la corriente por elemento de potencia, que tendríamos que sería IQR es igual a IRO entre la raíz de 3, y IQ es igual a la corriente de salida entre 3. Y por último hicimos la gráfica, se hizo la gráfica del modo 2 de corriente discontinua y se señalaron los valores. Por ejemplo, tenemos aquí el del valor de la M, tenemos el voltaje de entrada, sabemos que él corta en M, tenemos el voltaje de entrada, tenemos la corriente, tenemos los intervalos de dónde a dónde van. Esto dependiendo es al ángulo de disparo. Tenemos de dónde a dónde va, tenemos aquí pi, como el ángulo de disparo es 30, bueno, lo que se hizo fue una suma. Tenemos aquí los valores de dónde cortan,
tenemos donde opera cada diodo, la corriente, de qué periodo a qué periodo, y también buscamos cuál está activo en cada periodo o en cada parte de la señal de arriba, cuál está activo.